En un arranque de ira, ¿cuál fue la peor decisión que tomaste y cuáles fueron las consecuencias? Cuando tenía 19 años trabajé en un campamento de verano como una especie de supervisor de un grupo de consejeros. Se acercaba un evento y quería tomarme un día libre para asistir. Mi jefe insistió en que no era posible, así que decidí reportarme enfermo porque me molestó mucho. Como sabía que necesitaría una nota de mi médico, fui al día siguiente. Mi médico habitual no estaba y me atendió una enfermera especializada. Me hizo un examen bastante minucioso, presionó mi abdomen y preguntó si dolía. Probablemente reaccioné en un par de zonas para aparentar que estaba enfermo. En ese momento me recomendó ir a la sala de emergencias porque creía que podía tener apendicitis. Pensé que eso significaría una nota médica mejor. Ya en emergencias, estaba toda mi familia. Me hicieron beber batidos de bario para prepararme para las imágenes y ver si necesitaba una apendicectomía. Tenía que beber 4 en el transcurso de 1 hora. Iba por el último cuando entró el médico de emergencias y me dijo que llamaría al cirujano para hablar. Como sabía que tomarían las imágenes y que todo saldría bien, no estaba preocupado. El cirujano entró después de que terminé la última bebida, dijo que podía ver que tenía algo de dolor, seguía fingiendo, le expliqué que tomaríamos unas imágenes para confirmar si era real y que saldrían negativas. Entonces me explicó que no necesitaba las imágenes y que debíamos ir a cirugía en ese momento. 10 años después sigo sin apéndice y hasta el día de hoy no se lo he contado a mi familia. No me pasó a mí, pero mi papá solía tener un problema serio con el alcohol. Una noche, cuando estaba en la secundaria, volvía a casa del trabajo y el pueblo donde vivía era muy pequeño. Terminé manejando detrás de una camioneta que, estaba casi segura, era la de mi papá. Debería agregar que iba con las luces altas porque uno de los faros estaba fallando y no encendía si no usaba las altas. Iba pensando lo gracioso que era haber quedado detrás de mi papá cuando de pronto desaceleró y se detuvo por completo en una curva donde no podía pasarlo. Estaba muy confundida, él se bajó de su vehículo y empezó a gritarme desde su auto. Me llamó de todo y agarró un postre Frosty de Wendy's y lo lanzó contra mi coche. Lo tiró con tanta fuerza que abolló el centro del capó. Estaba absolutamente aterrada. Ya se había enojado así antes y no tenía idea de qué había hecho para enfurecerlo. Empezó a caminar hacia mi auto y, aunque estaba a bastante distancia, pude ver la furia en sus ojos. Estaba tan alterada que ni siquiera podía llorar del miedo. Resulta que mi papá había discutido con un tipo en el estacionamiento de Wendy's que tenía un auto similar y, como yo llevaba las luces altas, no pudo darse cuenta de que era yo, además de que probablemente estaba borracho. Cuando llegó a mi puerta supongo que planeaba sacar al sujeto de su auto, se quedó congelado. Volvió a su camioneta y se fue. Cuando llegué a casa, entró en su habitación, agarró una bolsa y se fue a un hotel para empezar a buscar ayuda. No pudo mirarme a mí ni a mi mamá a los ojos. Le di un puñetazo en la nariz a un policía y se la rompí. Fue instintivo después de un día jodidamente horrible, sumado a que un maldito tipo siniestro me estuvo siguiendo 4 cuadras. Pensé que era el acosador, no el policía al que golpeé cuando sentí una mano pesada en el hombro. El policía estaba en el suelo alterado y su compañero me apuntó con el arma gritando que levantara las manos. Tuve que explicar por qué ocurrió ese error. Salió bien, pero tuve que ir a la comisaría a contar mi historia. Resultó que el policía estaba a punto de preguntarme si me había dado cuenta de que mi billetera estaba por caerse del bolsillo. Al final, el policía de la nariz rota dijo que no pasaba nada y que lo dejaría pasar si le compraba las hamburguesas que iba a buscar. Su sonrisa fue para morirse de risa. No me pasó a mí, sino a mi hermano. Espero que la historia entretenida lo haga válido. Mi hermano es un adicto a la rabia, especialmente cuando juega shooters en primera persona en Xbox. Ha arrojado y destruido unos 5 o 6 controles de Xbox 360. Esos cuestan entre $50 y $60 cada uno, no compra imitaciones genéricas. Una noche, en pleno pico de intensidad, estaba a segundos de destrozar otro control. Tenía la mano levantada lista para estrellarlo contra el suelo. De pronto le cruzó un pensamiento lúcido. Quizá no debería hacerlo, me va a costar otros $60 si rompo este control. Pero con la furia a tope y la mano ya en el aire, lo único que alcanzó a cambiar fue estrellarlo contra el sofá en lugar del piso. Resulta que había dejado su iPhone nuevo en el sofá antes de empezar la sesión y se olvidó por completo hasta el instante en que el control hizo contacto y lo destrozó. Eso activó una especie de superrabia. Intenté no romper mi control, ¿cómo me puede pasar esto? Con el modo furia desatado, el curso lógico fue patear con todas sus fuerzas el televisor de proyección de 50 pulgadas.
Metió el pie a través de la pantalla, decidió ponerse borracho hasta perder el conocimiento y despertó con el living destruido, un iPhone hecho trizas y el televisor destrozado lleno de vómito. Recuerda vagamente que se reía mientras vomitaba en el agujero del televisor. Eso sí, el control de Xbox quedó intacto. Cuando mi hermana y yo éramos mucho más jóvenes nos peleamos por primera vez, probablemente. Ella apenas tenía la edad suficiente como para confiar en que se moviera sola por la casa y yo le llevo unos 5 años. Nos peleamos, no recuerdo por qué, pero al poco tiempo volvió a la habitación en la que habíamos estado. Estaba llorando y sostenía una hoja de papel. Era un dibujo de ella y yo tomados de la mano y las palabras "lo siento". Lo rompí delante de sus ojos, lo tiré al suelo y salí de la habitación. Estoy seguro de que ella no lo recuerda, pero a mí todavía me pesa hasta hoy. Ahora nos llevamos tan bien como 2 hermanos pueden hacerlo. Creo que si se lo preguntara no tendría ni idea, pero yo nunca olvidaré verla llenarse de lágrimas justo delante de mí. No me despedí de mi mamá la última vez que la vi. En mi cabeza deseé que no estuviera viva. Solo porque estaba muy enojado de que ella y mi hermano se iban a Fiji sin mí y yo me quedaba con tener que ir a trabajar, pero no me di cuenta de que era porque su radioterapia no había funcionado y básicamente volvía a casa para morir. No tenía idea de que había avanzado hasta ese punto, así que cuando vino a abrazarme me aparté y me dio un abrazo de costado. Era lo mejor que podía hacer y en ese momento estaba muy débil. Todavía me siento la peor persona del mundo cuando pienso en su cara esa mañana y en su cuerpecito huesudo presionado contra mí. No puedo recordar exactamente de qué fue la discusión, pero fue bastante intensa entre mi mamá y yo. Insultos por aquí, insultos por allá. Llegó al punto en que intentó empujarme unos pocos centímetros con un dedo en el pecho para poder cerrar la puerta de la cocina y dar por terminada la discusión. Fue entonces cuando hice probablemente el mayor mierda, ¿por qué hice eso de mi vida? Pensé a la mierda, no he terminado aquí y cuando intentó cerrar la puerta la empujé con fuerza para seguir desahogándome. Por su reacción me di cuenta de que se sintió realmente intimidada y de golpe entendí lo que le estaba haciendo a mi creadora. Salí disparado a mi habitación y me quedé ahí hasta que escuché el maldito sonido de la puerta de entrada al cerrarse detrás de mi papá al volver del trabajo. Momento decisivo. Mi papá subió a mi cuarto como 15 minutos después de entrar y me dijo con mucha calma: puede que seas mi hijo, pero ella es mi esposa. No quieres que esto vuelva a pasar, ¿me entiendes? Asentí y se fue. Puede que no sean palabras intimidantes para otros, pero para mí en ese momento pensé seriamente que estaba perdido. Hasta el día de hoy miro atrás y pienso que fue un movimiento pésimo de mi parte. Hace muchos años mi exnovia y yo habíamos quedado en vernos después de nuestras respectivas fiestas. Me emborraché hasta perder el conocimiento. Desperté solo a la mañana siguiente. Intenté llamarla y enviarle mensajes, sin respuesta. Después de un rato me enojé y le dejé mensajes furiosos en su contestador. Por la tarde me llamó y me contó con calma cómo llegué muy ebrio a su fiesta, alternando declaraciones torpes de amor con humillarla delante de sus amigos. Intenté buscar peleas al azar con los chicos y coquetear con las chicas. Ella me ayudó a llegar a casa mientras yo le gritaba y fui cruel casi todo el camino. Cuando me dejó en casa me enojé porque no quiso acostarse conmigo. Un idiota total y absoluto. En ese punto estaba sufriendo la peor intoxicación alcohólica de mi vida y me sentía la persona más insignificante del mundo por haber avergonzado a mi novia de una forma tan estúpida. Me dijo que quizá necesitaría unos días para pensarlo. Al final me perdonó después de 1.000.000 de disculpas y flores. Nunca me había sentido tan avergonzado. Para motivarme a aprender a atarme los cordones, mi mamá me ofreció comprarme un paquete de cartas de Pokémon después de la primera vez que lo hiciera solo. En cuanto lo logré me felicitó con una sonrisa cálida y mucho cariño, como hacía con todo, y fuimos directo a la gasolinera del barrio a comprar un paquete. No estábamos bien económicamente y ella era del tipo de persona que podía pasar días comiendo poco para que a nosotros no nos faltara nada, y por nuestra edad ingenua no entendíamos los sacrificios que hacía a diario para que viviéramos con normalidad. Me trajo un par de cartas de Digimon y, entre llanto y rabia, las abrí y dije que no eran lo mismo. Grité aún más porque no me había conseguido las cartas correctas. Ella volvió a entrar y me compró cartas de Pokémon y me las dio. Pasaron muchos años hasta que entendí por qué lloró de camino a casa aunque yo iba feliz. Las cartas de Digimon costaban unos $1 menos y estaba tratando de ahorrar. Pienso en esto casi todas las semanas después de más de 15 años. Nunca entenderé lo que fue para ella pasar por esa situación y ahora estamos un poco mejor. Más que nada quiero pedirle perdón por mi ignorancia a una edad tan corta y darle las gracias por todo lo que ha hecho. La verdad es que probablemente no lo recuerde.
Por eso de vez en cuando escondo billetes de $10 en los pantalones de trabajo de mi mamá esperando que le sirvan y que pueda gastarlos en algo que ella quiera por una vez. Lo siento, mamá. No es extremo como muchos de los suyos, pero todavía me avergüenza hasta el día de hoy. Mi hermana es cuadripléjica y dependía de mis padres y de sus hermanos para casi cualquier tarea diaria cuando era más joven, ahora es extremadamente independiente. Un día hubo nieve y no hubo clases y estábamos emocionados porque ambos padres tenían que trabajar y íbamos a tener la casa para nosotros con mi hermana como niñera, ella es la mayor. Nos pidió que le diéramos de almorzar, casi no había desayunado porque mi mamá salió apurada, y nosotros, siendo unos idiotas, preferimos salir a jugar en la nieve y la molestamos diciéndole que no podía venir con nosotros. No sé por qué ese día sacó lo peor de nosotros, normalmente éramos amables con ella y solo hacíamos actividades en las que pudiera participar. Jugamos en la nieve durante horas hasta que se puso el sol y papá llegó a casa. Para ese momento mi hermana no había comido en 12 horas, lo que es muy peligroso para ella por toda la medicación que toma. Nos reprendió peor que nunca, con todo detalle sobre cómo fue para él el día en que ella quedó paralizada, cómo lo sigue atormentando y cómo no podía creer haber criado a 3 hijos capaces de ser tan crueles. Es una de las 2 veces en que vi a mi papá llorar y me afectará para siempre. Mi hermano menor fue un adolescente problemático, por decirlo menos. Tenía muchos problemas de ira. Yo nunca he sido de pelear, en cambio él y mi hermano mayor eran totalmente distintos, veían la violencia como la única respuesta a los desacuerdos. Una noche estaba en mi casa con amigos y recibí una llamada de mi mamá. Mi hermano menor y un amigo estaban en su casa atormentándola, los 2 iban borrachos. Fui para allá, ella vive a un par de calles. En el tiempo que tardé en llegar llamó a la policía después de que mi hermano la golpeara y la arrojara por las escaleras. Logró sacarlo de la casa, pero él y su amigo intentaban derribar la puerta para volver a entrar. Mi hermano tenía cierta fama con la policía local, así que enviaron todos los recursos que pudieron, 5 patrullas y una unidad canina. La calle de mi mamá estaba iluminada por luces azules y rojas cuando llegué. Mi hermano y su amigo corrieron hacia el parque grande detrás de la casa al oír las sirenas. El equipo canino salió a buscarlos mientras yo consolaba a mi mamá. Al final los encontraron escondidos en un arbusto y los llevaron esposados a un coche patrulla. Era viernes por la noche y mi hermano debía trabajar todo el fin de semana, pero yo sabía que si se lo llevaban lo tendrían detenido hasta el lunes como mínimo. Hablé con el oficial a cargo, lo convencí de que podía controlar a mi hermano cuando estaba borracho, cosa que era mentira, y supliqué que me permitieran llevármelo a mi casa en lugar de encerrarlo. Mi mamá aceptó entre lágrimas y me dejaron irme con él. El oficial me dio su número de móvil y me dijo que lo llamara directamente si había más problemas, porque estaría patrullando la zona casi toda la noche. Nos fuimos caminando y al principio no hubo problemas. Al acercarnos a mi casa empezaron los balbuceos de borracho y me dijo que me odiaba, que todo era culpa mía, que le daba vergüenza ser mi hermano, etc. Decidí que no quería que viniera a mi casa y metí la mano en el bolsillo para sacar el teléfono y llamar al oficial. En ese preciso momento levanté la vista y mi hermano me lanzó un puñetazo. Lo esquivé y le di un golpe en la sien con mi teléfono, que se hizo añicos. Casi perdió el equilibrio y lo perdió del todo cuando le pegué de nuevo. Ahí perdí el control. Toda la rabia por lo que le había hecho a mi mamá, por lo que me había dicho, por la manera en que se comportaba, salió de golpe. Lo pateé repetidas veces, llevaba botas Timberland, y lo ataqué una y otra vez. No fue hasta que me senté sobre él, inmovilizándolo contra el suelo. Vi cómo la cabeza se le echaba hacia atrás, los ojos se le iban y se formaba un charco de rojo bajo su cabeza. Estaba seguro de que estaba sin vida. No podía llamar para pedir ayuda, había roto mi teléfono. No podía gritar pidiendo ayuda. Eran las 2 de la mañana y no había nadie cerca. Tomé la decisión más aterradora de mi vida. Le puse mi abrigo bajo la cabeza y lo dejé allí bajo la lluvia. Corrí de regreso a mi casa tan rápido como pude. Llegué, irrumpí por la puerta, les grité a mis amigos que llamaran a una ambulancia, les dije dónde estaba mi hermano y volví a salir corriendo hacia él. Por suerte seguía tendido allí, inconsciente pero respirando. Uno de mis amigos llegó un minuto después. Lo mantuvimos abrigado hasta que llegó la ambulancia. Ese oficial también llegó al mismo tiempo. Dijo que probablemente mi hermano no recordaría lo sucedido de lo borracho que estaba y que no lo incluiría en su informe final. Me subí a la ambulancia con el rumbo al hospital y me quedé sentado las siguientes 8 horas esperando a que recuperara la conciencia. Cuando ya podía recibir visitas entré listo para disculparme. Lo que pasó me dejó helado. Se quebró en llanto de inmediato, me pidió perdón por haber sido siempre un imbécil insufrible y me suplicó que lo perdonara. Y así terminaron los años problemáticos de mi hermano.
No pudo ir a trabajar durante un mes, lo que fue aún más tortuoso porque mi mamá, con razón, se negó a hablarle o a hacer nada por él. No se hablaron durante unos 18 meses hasta que le dio a mi mamá su primer nieto. Eso unió a la familia y lo cambió por completo. Ahora estamos más unidos que nunca. Puede que hayamos salido fortalecidos, pero esa sensación de haber pensado que había desvivido a mi hermano menor siempre hará que esa decisión tomada con rabia sea la peor de mi vida. Perdón si esto se siente como un muro de texto. Una vez me enojé muchísimo con mi hermana mayor. Me acerqué a escondidas mientras usaba la computadora y empecé a frotarle un bloque de queso cheddar en la parte superior del cuero cabelludo, torciéndolo y empujándolo contra su cabeza tonta. Para cuando reaccionó yo ya corría escaleras arriba 2 pisos para encerrarme en mi habitación porque estaba seguro de que me mataría. Venía a segundos detrás de mí, pero alcancé a cerrar con llave. Golpeó la puerta un rato y luego todo quedó en silencio. Ahí supe que era grave. Volvió un par de minutos después con un taladro eléctrico y comenzó a desarmar la cerradura. Empujé mi armario contra la puerta. Al final la derribó mientras yo, desesperado, seguía atrincherando muebles de una forma no muy distinta a los estudiantes de Los Miserables. Por fin logró pasar y trepó la barricada de muebles con un maldito cuchillo en la mano. Los detalles de lo que pasó después están borrosos, pero de alguna manera hoy ambos seguimos vivos y somos amigos. Ataqué físicamente a mi novia hace 10 años, cuando tenía 18. Dijo algo que me enfureció muchísimo y le di una bofetada. Íbamos manejando y me orillé al costado de la carretera y le dije que lo sentía muchísimo y que nunca volvería a hacerlo. Me puse a llorar. Estaba seguro de que me iba a dejar. La mayoría diría que fue tonta por quedarse conmigo, pero es una mujer increíblemente inteligente. Al final tuve que terminar con ella 5 meses después, aunque ciertamente nunca volví a agredirla físicamente a ella ni a ninguna otra mujer. Las consecuencias son que tengo que vivir con la vergüenza de haber atacado a una mujer a la que amaba y a la que todavía amo, cuando ella no hizo nada agresivo contra mí. Demostró que era un verdadero ángel cuando me perdonó después de lo sucedido. La otra consecuencia es que estoy dispuesto a admitir lo que hice para que otros jóvenes e ingenuos que salen no cometan el mismo error que yo. No conoces tan a menudo mujeres así de amables y queridas. Una que perdona una bofetada no está ahí porque intente manipularte o engañarte ni nada por el estilo, está ahí porque de verdad te ama. Probablemente me odia desde que la dejé, me volví ateo y esas eran las reglas del cristianismo, no podía estar en yugo desigual con ella. También me odió un poco por haberlo hecho. Fue mi primera novia y tardé algunos años en darme cuenta de lo increíblemente única y amable que era. No des nada ni a nadie por sentado y nunca busques excusas para lo que sabes que hiciste mal. Un mocoso en el centro comercial intentó empujarme y yo seguí ignorándolo. Le decía que se fuera, pero seguía viniendo hacia mí. Teníamos la misma edad, pero él era muy bajo y muy pendenciero, uno de esos tipos bajos que intentan compensar peleando con quienes son más grandes que ellos. Al final me dio una bofetada y en ese punto ya había tenido suficiente. Justo cuando me di vuelta, metió las manos en los bolsillos, para sacar su teléfono, cosa que supe después, y me puse totalmente a la defensiva. Lo agarré del cuello, lo tiré al suelo y, de un movimiento rápido, le rompí el brazo en 2 o 3 partes. Fui al hospital por culpa y la madre del chico empezó a gritarme, a lo que le respondí con calma explicando lo que su hijo había estado haciendo. Su madre terminó furiosa con él porque no era la primera vez que lo hacía. Terminé hablando con el chico y le dije con mucha firmeza que dejara de meterse con la gente. Él dijo, tú le debes a mi familia por los daños. Casi lo desvivo ahí mismo. Vivimos en Canadá y no sé si ese chico era un listillo o demasiado tonto como para entender que todo estaba cubierto por la cobertura médica de su madre. Me fui y volví con $50 y me disculpé con su madre. No hubo consecuencias reales. Como estábamos en el centro comercial, todo quedó grabado y la policía sabía que había actuado en defensa propia, aunque me dieron una advertencia por fuerza excesiva o alguna otra tontería, pero fueron bastante indulgentes porque lidian con cosas así todo el tiempo. Un amigo mío hace unas semanas, un tipo súper amable que nunca había tenido problemas, llevaba unos 5 años con la misma novia. Tuvo un día duro en el trabajo, volvió a casa y la encontró con otro hombre. Sus 3 hijos y los 3 hijos del otro estaban en la casa. Empezaron los gritos. Mi amigo intentó darle un codazo en la cara al otro, y la chica se metió en el medio. Cuando se dio vuelta para disculparse, el hijo del otro corrió para detener la pelea y mi amigo lo tiró sin querer. Perdió el equilibrio y pisó la pierna del niño. Mi amigo salió corriendo por la puerta porque quería terminar con esa situación incómoda dando vueltas por la casa y estaba furioso por haberla encontrado engañándolo. Fue a lo de su mamá y lo llevaron a la cárcel.
Lo acusaron de 2 cargos de violencia doméstica, uno contra un menor, de huir del lugar y de obstrucción a la justicia. Conocí a este tipo como contacto para comprar suplementos hormonales para el gimnasio. Desde la cárcel llamó a su mamá y le pidió que fuera a un depósito lleno de suplementos ilegales y que tirara todo antes de que la chica pudiera contarlo. El único problema es que las llamadas se monitorean. Al día siguiente le notificaron una orden por 32 delitos graves. Mi hermana mayor me estaba molestando sin piedad cuando yo tenía unos 8 años. Estuve dándole vueltas como 1 hora y decidí que la mejor venganza sería destruir su manta favorita que nuestra madre había hecho a mano, una para ella, otra para mí, cortadas de la misma tela. Agarré su manta y unas tijeras y procedí a hacer trizas la mantita frente a ella. Empezó a reírse histéricamente, lo cual no era la reacción que esperaba. Miré lo que quedaba de la manta y vi mis iniciales, y me di cuenta de que por error había destruido mi propia mantita favorita.